chequeando. Bueno, no sé si... Eh, Me olvidé en qué estábamos, pero Acá este no se podía porque, bueno, o sea, estaba esta barra y esta barra era única. Pero en este caso, no, porque, o sea, vos tenés esta barra acá y tenés estas dos barras. claro, a priori, exacto, a priori no puedes determinar si, así de entrada, de movida, no puedes determinar si va a ser cero o no. En este caso sí, porque bueno, es la única. Exacto, en ese caso sí, es inmediato. Al igual que en este. Exacto. A ver, bueno, ese ya está. No sé si tenés algo más vos, Agustín, que preguntar de esto. O sea, después lo que No, pueden hacer es, bueno, dicen, tengo estas reacciones de acá, P sobre 2, o sea, lo importante que son reacciones verticales, y ahí pueden empezar a ver qué pasa acá, y la onda es que si ustedes saben qué pasa acá, después pueden empezar a ver, bueno, qué pasa acá, y capaz que pueden ir resolviendo sobre la marcha, digamos, ¿no? O sea, la onda de esto es medio que eh, para resolverlo de manera fácil, en general uno arranca de donde conoce las cosas, porque la clave es que por cada nodo en el plano vas a tener dos ecuaciones, entonces siempre que tengas más de, podés resolver hasta dos incógnitas por nodo. Entonces no podés ir acá a un nodo cualquiera si no conoces cuánto valen ninguna, no vas a poder resolver, te queda indeterminado. Pero acá, por ejemplo, si yo ya sé cuánto vale una reacción, bueno, ya voy a poder encontrar cuánto vale una y la otra. Y voy a encontrar que son distintas de cero, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ese me, yo por lo menos me saqué la duda. Podrían ver, no sé, por ejemplo, acá qué pasa. ¿En dónde? No, no estoy viendo porque veo. Otra vez sopa. Ahí está, ahí. O sea, ahí, Esa sigue eh, siendo una condición similar. acá va a ser cero, este. Exacto. Esa va a ser cero y te van a quedar, o sea, si uno hace la equilibrante de este nodo acá, te va a quedar que estas dos de acá Son contrarias. van a proyectar de forma tal que la suma de las dos te dé P. Claro, sí, Porque la onda es que si vos ya identificaste por este nodo, por el nodo A, por ejemplo, que esta de acá tiene tensión cero, después cuando venís a plantear a este nodo de acá en P, ya te la sacaste de encima esa barra. claro, Entonces vos planteás el nodo en P como si esto fuese una cosa así. Tengo una barra, otra barra acá, esto y esto. claro. Eso sería idealmente, ¿no? Igual, porque en la vida real como que eso tendría un peso y generaría algo para abajo. Totalmente, sí, totalmente. O sea, es como que no puedes decir, no, no, lo pongo ahí, no, no me genera nada. perdón, O sea, te va a generar algo. Son hipótesis, digamos, y en realidad estos modelos valen, uno puede agarrar y bueno, o sea, la carga P va a ser mucho más grande que la carga debido al peso propio de eso, y no sé, en realidad si la hipótesis esa vale, bueno, entonces este análisis va a ser válido. Claro. Si esa hipótesis no vale, bueno, entonces no. ahí cuando dibujaste arriba a la izquierda en azul, Sí. ¿estás dibujando las dos tensiones esas que generan las barras en diagonal hacia abajo? O sea, dijiste que esas te generan P, No, ¿no se tendrían que son aguantar P? en realidad lo que hice simplemente es dibujar las barras. Ta, Podríamos decir que está mal esto. pero sí. Lo que habría que hacer es dibujar algo así. Suponete que te voy a dibujar las barras.
Eh, Tengo acá una, esta otra, esta otra y la carga P de un color distinto. Bien, Entonces, después lo que tengo que plantear es el equilibrio en el nodo, está. y del equilibrio en el nodo saldrán las incógnitas, digamos. En realidad, yo todavía no puedo resolver esto así de antemano. Sí puedo resolver cierta parte, pero no en su totalidad. A ver, déjame pensar. O capaz que por simetría. A ver. Eh, Compo- Así de antemano no puedo resolver, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Lo ven eso? Hola, hola. En realidad vería. ¿Cuántas incógnitas tienen acá? Y por barra vos decís 4. Claro, o sea, hay 4 tensiones que calcular, ¿no? O sea, 4 tensiones, una en cada barra. Claro, ¿Y cuántas ecuaciones tienen? 2. Claro, tener sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso en el plano te da 2 ecuaciones. Entonces a priori no lo podés resolver. Igual ahí no se puede hacer un. Es a la misma discusión que había llegado hoy con Julián. No se puede suponer por simetría eh, que P se ve distribuido en las dos barras diagonales. Es, Esa sí, va a ser válido, pero solamente porque es todo simétrico. Tanto el pórtico es simétrico como los vínculos si bien hay uno doble y uno simple, pero el doble actúa como simple, y la carga es simétrica. Si yo, por ejemplo, ya tuviese una otra carga por acá, Claro, entonces las ahí, cargas ahí ya no no sería lo fuesen mismo. simétricas, ahí ya toda la simetría se fue al demonio, digamos. O sea, no. La idea igual es que, si bien está bueno que te des cuenta de eso, decís, ah, bueno, mira, esto por simetría, esto van a ser, va a ser así, así, así. Pero de todas maneras, ahora creo que estás en una primera instancia donde está bueno que puedas hacer lo más básico, digamos, que es plantear las ecuaciones. Está bien. Vos a priori, acá lo que tenés que decir, lo primero que tenés que decir es, mira, yo así, de esto solo, todavía en este nodo no puedo encontrar las reacciones, cómo trabaja cada barra. Eso es lo primero. Después luego uno podría decir, ah, bueno, pero como el pórtico es simétrico y las cargas son simétricas, bueno, puedo asumir que esto va a estar listo. O sea, básicamente todo va a ser simétrico, digamos. O sea, yo podría resolver solamente la mitad y lo espejo después y listo. Porque es totalmente simétrico. yo tengo dudas con el ejercicio 2 de la guía 3. Eh, Ejercicio 2, Guía 3. día 3. ¿Cuál es? El de una máquina. A ver. Determina el esfuerzo del sistema. Está bien. Ya, llega ahí. Sí, este. Ahí. Bien. Yo lo que hice fue llamar a este punto. Ah, para que manda un segundo que hago zoom y ahí ya empezás a. Dale. A ese punto lo llamé cero. Así, le pongo un circulito ahí. Listo. Bien. Ahora, para que cambie de colores, ponele, llamé, bueno, acá F2 y llamé F1. Voy a poner acá, Mm. espera, dibujar, acá, F1 y F2. Y bueno, después yo hice la sumatoria de fuerza en el eje X, es la fuerza esta por el seno de alfa, porque bueno, el ángulo está de este lado,
Mm. menos F1, como va para el otro lado, me queda que F1 es igual a F por el seno de alfa. F1 igual F seno de alfa. Está bien. Ahora, F2, haciendo lo mismo, me queda que es igual a F por el coseno de ese alfa. Que creo en el alfa te lo da, creo que era de 30 grados. Y bueno, después lo que hice fue hacer la sumatoria de momentos respecto de ese punto, del punto cero, acá. Claro, si Como haces sumatoria de momentos respecto de ese punto directamente, la fuerza esta, lo único que esas fuerzas no te generan momentos. Entonces lo único que tenés que considerar son esta. la cupla que hay acá y después la cupla que te genera esta. Claro, bueno, y la cupla esa como ya es M, ya está. Porque, o la tengo que hacer 3 veces, M. La verdad, no sé qué quiere indicar el dibujo. Habría que ver. Yo Eh, creo que es una sola M que rota ahí. Es lo que yo sí, pensé. medio que es indistinto. Si pones M o 3M, es una constante, Bueno, básicamente. la cuestión es que, bueno, después hice sumatoria de momento y me queda que es L por F, y como esta va para abajo y esta va para abajo, se suman. Me queda más M, igual a cero. De acá, de estas dos saco F, junto con esta. ¿Y qué más hice? A ver, sumatoria de momento. Sí, así, o sea, básicamente fue lo que hice eso. Pero el problema estaba que si acá tenía que tomar esta M y esta M, o sea, las tres son una sola. Uno podría pensar, yo creo que uno podría pensar que sobre cada, que podrían ser tres, porque uno dice, bueno, cada uno de estos te va a estar generando una cupla. Entonces esto lo que me está queriendo decir es, bueno, sí, eh, cada, cada rotor, digamos, te va haciendo una cupla M, entonces esas cuplas después las transmitís, se transmiten, cada cupla se transmite independientemente. Claro, Entonces, en definitiva, acá tenés un momento 3 veces ese momento y el 3 veces sale, bueno, porque hay tres, porque tenés 3 motores ahí. Entiendo que podría ir por ese lado. claro, o sea, es como medio ambiguo decir que es Sí, uno o los tres. O sea, y la verdad que sí, con el porque fin son práctico, cuplas, y bueno, las cuplas están todas apuntando en la misma dirección, digamos, eh, claro, y, y son constantes, digamos, entonces está bien. vale Bueno, AM, 3M. ese está entonces, o sea, es más allá de si es 3M o M, está bien pensado entonces. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Después el 3, el que estaba. ¿Es este? Es, sí, es. Bueno, lo que hice fue hacer la sumatoria de fuerzas. Me queda que es esta F menos esta F más, bueno, acá le puse que iba una F para acá y acá una F para allá. Entonces, esta como es, esta, como es igual a esta, se cancelan. Entonces me queda que es esta F con el F1 con esta F2 por el coseno de alfa. Entonces me queda F1 menos F2 coseno de alfa. Esto igual a cero. Después, bueno, acá le puse una fuerza así también. Mm. Vamos a llamar F3 y acá vamos a llamar F4. Bueno, no, Acá, F2. ojo Ese con un F2 por el detalle. seno de alfa. Ojo con esto, que esto de acá es un vínculo doble que está conectado con una barra AB
Entonces, Sí, esto es equivalente a poner un vínculo simple ahí. O sea que la reacción está en una sola dirección, ¿no? Eso es lo que quiero indicar. O sea, esto uno podría pensarlo. A ver, bueno, te voy a hacer zoom, perdón. sí, ahí lo borro todo. Pasa que llegué a expresiones que La nada, reacción, una cosa así sería esto. claro, sí, eso lo entiendo. Bien, entonces esto sería como poner, bueno, puedo poner una reacción acá, tengo una reacción en B, y después acá, bueno, sí, podés poner dos reacciones independientes. Está bien, eso lo hice. Bueno, en la sumatoria de fuerza, esta se cancela con esta, por ser contraria. Pasa que llegué, Está o sea, bien, eso se cancela, pero estas dos con esta, hacen una cupla. te has- claro, te hacen una cupla F1, F1, no, F, L1, es la cupla que genera. Claro. Bueno, eso medianamente, o sea, lo entendí. Y Lo que, después, lo otro que pasa, fíjate que uno puede hacer esto así, esto lo saco de acá, este a, pero acá tenés, uy, no lo puedo escribir, acá tenés esta proyección, entonces acá tenés una distancia. La otra cupla que hay que compensar para que esto esté en equilibrio es RB por D. claro, pero esa Esta es R otra la puedo cupla. descomponer. O sea, yo lo que hubiera hecho ahí sería descomponerla. Acá. Bueno, sí, si lo querés descomponer, Se me hace más fácil por tenés, el tema de después aplicar. Uy, o sea, está bien para ver el brazo de palanca y eso. Sí, esto eso viene me... para acá y Sí, es sí, más sí, fácil te entiendo. tener la distancia esta. Sí, 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 Esta, te tipo, entiendo. tengo toda esta distancia. Lo que te cambia ahí que tenés como te aparecen dos cuplas, ¿no? Bueno, eso más allá de eso. Yo lo que, como el ejercicio te lo pedía hacer para diferentes alfas, yo lo único que hice fue hacer una ecuación general y después de ahí reemplazar el alfa y Exacto, tratar. sí, sí, Que fueron, totalmente. o sea, para el primero, para alfa igual a cero, me quedó que la fuerza esa iba a ser de 100. Para alfa igual a 30 me quedó que era 61,88, pero para un alfa igual a 90 me queda que es infinito. Es que sí, se quedas 90, me dijiste. Sí. Va, no sé si es... Eh, Sí, infinito. sí, va a pasar algo así. Yo no sé si hubiera pensado justo para alfa igual a... Yo en realidad hubiera pensado, cuando la línea de acción pasa justo por acá, ¿qué ¿Por pasa? dónde? O sea, Ah, claro, se cuando cancela. la línea de acción de la barra AB pasa por el punto D, ahí ya no hay equilibrio posible. Y eso es lo que te da digamos, la singularidad en la reacción. Claro. O sea Porque que estaba fíjate bien que lo que... al fin y al cabo vos lo que tenés que equilibrar es, como yo lo escribía, la reacción de la barra AB por una distancia D, que hay que ver quién es esa distancia D, o sea, no, Sí, 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 lo sería. escribimos como una D, pero hay que ver cuánto vale. Esto Por va a eso, ser igual a, esto va a ser igual a, no, perdón, esto va a ser igual a F por por L1. L3. Eh, ¿por L1. qué? Y porque L1 es la distancia entre las Ah, dos sí, entre las fuerzas. cuplas. Claro, o sea, lo que yo hubiera hecho ahí sería, bueno, aplicar F por L3 más... no, sí, más o menos. Claro, pero como estas dos fuerzas son una cupla, Sí, ya directamente lo apretás por la... directamente esa cupla se mueve en el espacio, se traslada en el espacio independientemente, digamos, o sea, entonces en todos lados vale lo mismo. Claro, bueno, eso no lo había Este, pensado, pero sí. Sí, porque se te cancela el entonces L3. fíjate, Se te cancela esto después, claro, haciéndolo así como yo te decía. entonces lo que encontrás es que RB
va a ser igual a F por L1 sobre D. Sí, Y después hay que ver quién es D, ¿no? Pero uno pensaría así que cuando D tiende a cero, es decir, cuando justo pasa por acá, RB tiende a infinito. claro. Claro, yo llegué a una expresión que dependía del ángulo, o sea, de la tangente y del coseno. Sí, sí, es que Y bueno, totalmente va a depender de eso. D es una función de alfa, de L1 probablemente, y de L3 también, y de L2, o sea, de todo. claro, sí, bueno, Porque, a ver, no sé si lo podemos pensar, pero sospecho que... Tienes que plantear este triángulo de acá. Entonces, vos conoces este ángulo, el grande es alfa. Y claro, después tenés un alfa prima, pero el alfa prima lo conoces, digamos, o sea, no importa. Eh, pero cuestión que este ángulo de acá chiquito va a ser igual a alfa menos alfa prima. Y la distancia, esta distancia, va a ser igual a eh, L2 cuadrado más L1 más 2L3 cuadrado. Bueno, raíz cuadrada de todo eso. Esto va a ser la distancia, no sé, L asterisco, llamémoslo. Entonces, fíjate, ya tengo L asterisco y tengo alfa asterisco. La distancia D que yo estoy buscando es esta D de acá. Y esta D la calculo con trigonometría, ¿no? sí, Porque, ¿con qué la calculo? sí, Con el seno. con el seno, creo. O El sea, seno vos, de alfa prima, alfa asterisco, va a ser igual a D sobre L asterisco. Sí. Bueno, entonces podés encontrar D igual a seno de alfa asterisco por L asterisco. claro. Bueno, ahí creo que me quedó bien igual.